descubrimos de lo social. ¿Por qué? Porque descubrir lo social significa que hay una realidad allá afuera objetiva llamada lo social. Entonces lo estamos como descubriendo y entonces vamos como a nuestra biblioteca de teorías y entonces buscamos entre toda la selección de teorías sociales que conocemos o teorías de las ciencias sociales en general que conocemos y les decimos a las estudiantes, ok, ahora lo que tienen que hacer es encontrar la teoría que mejor embone con esa realidad objetiva que acabamos de experimentar en campo. Y entonces, lo que esto produce, siento yo, en las estudiantes es como un desfase, ¿no? Como de sentir que la teoría es algo que está ya como construido ahí en las bibliotecas o en los repositorios electrónicos. Y entonces que ellas tienen que, lo que tienen que aprender de articular teoría más bien, es saber seleccionar la mejor teoría que embona en una realidad objetiva ya. La otra posibilidad es más bien decir que como disciplina del trabajo social, nosotras nos encargamos de producir lo social. Es decir, que lo social no existe de manera objetiva allá afuera, sino que más bien esto que estamos llamando lo social lo estamos produciendo. Nada más para aclarar un poquito qué es lo que yo estoy entendiendo por lo social. Por lo social yo estoy entendiendo un entramado relacional entre prácticas sociales, relaciones sociales, espacios sociales y sujetas sociales. Ajá. Entonces, nosotras producimos nosotras producimos esta especie de herramienta que estamos llamando aquí lo social. Y entonces, por donde a mí me gustaría como guiarles es decir, sí, efectivamente no estamos descubriendo lo social, es decir, lo social em, no tiene una existencia objetiva, digamos, en el sentido fuerte de la palabra, sino que más bien hay una disciplina llamada trabajo social que tiene que producir lo social allá afuera cuando hacemos nuestras prácticas de intervención social, para que entonces esas prácticas de intervención social tengan sentido. Em, entonces, estas preguntas que yo les decía son unas que se hace Malcolm Payne en un libro pues, bastante famoso, diría yo ahora, que se llama Modern Social Work Theory. También está en la biblioteca de la INS traducido al español. Y él se hace estas preguntas un poco similares a las que yo estoy haciendo. Entonces, vamos con la primera pregunta que él se hace. ¿Somos capaces de aplicar teoría a la práctica? Entonces, de principio, a mí ya me hace ruido el tipo de pregunta que se está haciendo, porque si ustedes se dan cuenta, Payne lo que está haciendo es separar como tajantemente lo que es la teoría de la práctica. En América Latina me parece que intentamos un poquito como resolver esta como dicotomía entre teoría y práctica con la noción de praxis durante el momento de la reconceptualización. Pero me parece que de principio lo que es problemático con esta pregunta es ya separar tajantemente lo que es la teoría de la práctica. Lo que yo voy a defender en esta presentación es que articular teoría es una práctica, es parte de nuestra práctica de intervención social. Es decir, articular teoría también es una práctica. ¿Por qué? Porque nosotras no nacemos sabiendo cómo articular teoría. Es una práctica que nosotras tenemos que aprender y que aprendemos particularmente como trabajadoras sociales, es decir, cuando vamos a nuestras prácticas y tenemos nuestras tres prácticas, lo que sucede es que a nosotras nos enseñan cómo se practica esto de articular teoría de diferentes maneras. Y muchas veces, dependiendo con los profesores o las profesoras de práctica con las que nos formamos, es como aprendemos a esta práctica de articulación teórica. Entonces, tenemos dos opciones. O aplicar teoría significa embonar una serie de proposiciones de una realidad allá afuera, ¿no? Es decir, lo que yo quiero es, en esta experiencia de práctica que tuvimos, a lo mejor hicimos intervención en el predio Triqui de la colonia de Torres. Y entonces ya hicimos nuestra intervención, tratamos de recuperar la lengua Triqui en la comunidad para que las nuevas generaciones pudieran aprender lengua Triqui. Y entonces, cuando nos piden la sistematización en el departamento de prácticas, ¿no? Aplicar teoría significa buscar una teoría que tiene ciertas proposiciones, por ejemplo, teoría de sistemas, ¿no? Sistemas autoorganizados, autopoyéticos, ta, 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 ta. Y entonces lo que queremos hacer es embonar esa teoría a nuestra experiencia haciendo intervención social en el predio de la comunidad Triqui en la colonia de Torres. Esa puede ser una opción y es algo que seguramente pasa en algunas prácticas. Pero lo que yo les quiero proponer es si podemos desarrollar en los estudiantes otra forma de practicar la articulación de la teoría
y otra forma de relacionarse con la teoría misma. Y esa segunda opción es, articular teoría más bien puede ser entrar en un diálogo que articule algunas ideas teóricas con nuestras motivaciones al producir una realidad específica para la intervención. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos haciendo intervención social en el predio Triqui. Nosotros vamos con ciertas motivaciones para producir esa realidad. ¿Por qué la estamos produciendo? Porque este entramado relacional que estamos llamando lo social no es que exista objetivamente en el predio de la comunidad Triqui. Más bien lo que nosotras estamos haciendo junto con nuestros estudiantes es producir lo social, es decir, les estamos mostrando una manera en la que ellas pueden hacer asociaciones, en la que en la comunidad Triqui están enraizadas una multitud de prácticas sociales, una multitud de relaciones sociales y una multitud de formas de configurar el espacio social y una forma de configurarse como comunidad Triqui, como sujetos y como sujetas sociales. Ese entramado relacional, nosotras lo estamos produciendo porque estamos tomando una decisión de organizar esa realidad de cierta manera, pero nuestra decisión está motivada porque queremos intervenir en esa realidad. Es decir, estamos produciendo esas relaciones, esas asociaciones que no existen objetivamente en el predio Triqui, porque nuestra intencionalidad finalmente es intervenir con la comunidad Triqui. Y entonces articular teoría más bien se convierte en un diálogo que nos motiva justamente a poner a dialogar ciertas ideas teóricas o ciertas tradiciones de pensamiento con esa realidad que estamos produciendo. Por poner un ejemplo, comunidad Triqui, ya producimos lo social, ya hicimos estas asociaciones, ¿no? Hay prácticas sociales de solidaridad entre la comunidad Triqui, hay prácticas religiosas que buscan cohesionar a la comunidad, darles una identidad, ¿no? Hay prácticas lingüísticas, ¿no? A través de las cuales se conforma un mundo. Y entonces podemos decir, tal vez lo que queremos es dialogar con algunas etnógrafas y, y dialogar con esas etnógrafas para pensar qué es lo que está pasando relacionalmente con la comunidad Triqui aquí y ahora, en este momento que queremos intervenir, pero que además queremos intervenir para construir un futuro habitable para la comunidad Triqui. Entonces, según John Locke, en un libro que se llama After Method, Mess in Social Science Research, hay cosas que no se pueden separar cuando estamos articulando teoría. Primero, la producción de realidades particulares, es decir, nosotras que nos formamos como trabajadoras sociales, sí o sí, necesariamente cuando nos acercamos a un espacio social para intervenir, estamos produciendo una realidad particular. ¿Por qué? Porque traemos todo un bagaje teórico, metodológico, identitario, que cuando llegamos a ese espacio, sí o sí, organizamos ese espacio social cognitivamente y lo producimos como trabajadoras sociales. Entonces, eso no se puede separar. Pero también no es posible separar la producción de declaraciones particulares sobre esas realidades. Es decir, cuando nos acercamos a ese espacio social, nosotras hacemos declaraciones, ¿no? Decimos, hay conflicto social, hay violencia social, hay exclusión social. Nosotras hacemos declaraciones en las que afirmamos ciertas cosas sobre esa realidad que estamos produciendo. Pero aquí, en el punto C, me parece el más importante y el que muchas veces es invisibilizado, no solamente en el gremio, sino en las ciencias en general, y es que esas realidades que producimos no las podemos separar de los instrumentos que utilizamos para producir esas realidades. Es decir, si vemos a la situación problema como un instrumento de trabajo social, no podemos separar la realidad que producimos de lo social ni las declaraciones que hacemos de lo social de el tipo de instrumentos que estamos utilizando en campo. Es decir, los instrumentos permiten dar cuenta de cómo estamos produciendo esa realidad. Entonces, cuando nosotros decidimos utilizar el diario de campo, por ejemplo, en la comunidad Triqui, el hecho de usar un diario de campo como instrumento de intervención social ya está produciendo una realidad particular porque nos está obligando a construir una narrativa específica de esa realidad. En cambio, si nosotras a lo mejor decidimos utilizar, no sé, informes sociales o a lo mejor queremos hacer entrevistas a profundidad,
esos instrumentos van a configurar otro tipo de realidad para el trabajo social, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decirles aquí que es importante y que introduce John Doe, pero que es toda una tradición del giro práctico, digamos, en filosofía de la ciencia, es que no podemos separar las prácticas científicas que utilizamos para acercarnos a las realidades en las que vamos a intervenir de las realidades que producimos. Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, se empieza a diluir esa línea artificial que se hace entre lo teórico y lo práctico. Porque todo el tiempo nosotras, por más abstracta que sea la teoría que elegimos en campo para intervenir, siempre esa teoría la materializamos con prácticas específicas. Si yo tengo una teoría sobre la investigación y acción participativa, esa perspectiva teórica se materializa a través de prácticas que realizamos con nuestro cuerpo, cómo nos acercamos con las sujetas de intervención, qué tipo de instrumentos utilizamos, qué tipo de técnicas de intervención hacemos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es entender que articular teoría es una práctica más dentro de lo que estamos entendiendo por prácticas de intervención social. Entonces, un asunto práctico a considerar que me parece importante. ¿Cómo podemos entonces acercar a los estudiantes a la literatura teórica como una elección de corte político? No decir, la investigación acción participativa es la perspectiva teórico-metodológica que mejor embona en lo que estamos haciendo, sino más bien queremos conscientemente em, dialogar con esta tradición de pensamiento, con esta tradición teórico-metodológica, para poder articular esa realidad, que necesitamos articular esa realidad y producirla, porque si no, no podemos intervenir en lo social. Si nosotras no sabemos cómo producir lo social, nuestra intervención se va a convertir en algo más, ¿no? En gestión, solo en gestión social o solamente en hacer estudios socioeconómicos que no lleven a nada. Bueno, entonces por eso es importante que nuestra idea del cambio social se articule con cómo estamos entretejiendo ese diálogo con la literatura teórica, las estudiantes, su experiencia de vida, etc. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero me parece que es algo que podría llamar la atención. Y entonces, Michael Payne se hace una segunda pregunta, que es la que está acá arriba. ¿Puede la práctica cambiar a la teoría y viceversa? Que es un poco, si queremos, la noción de praxis que clásica, digamos, ¿no? De que la teoría cambia la práctica, pero la práctica también cambia la teoría en un ciclo como sin fin, ¿no? Pero yo cuando leí esta pregunta de Michael Payne, yo dije, yo quiero cambiar esta pregunta porque me parece que Payne sigue pensando la teoría y la práctica como dos momentos radicalmente diferentes, uno que está acá y otro que está acá, y a lo mejor sí se influyen, pero siguen estando separados. Y entonces la pregunta que yo propongo, más bien para repensar esto, es, ¿cómo es que algunas prácticas de intervención social cobran importancia y qué tipo de articulaciones teóricas generan? Entonces, vamos a regresar al ejemplo de la comunidad Triqui en el predio de la colonia de autores. Ahorita la comunidad Triqui, parte de la comunidad Triqui, tiene un proyecto de recuperación de la lengua Triqui en las nuevas generaciones, porque ya no hay un interés por retomar la lengua. Entonces, cuando a nosotras, como trabajadoras sociales, se nos pide eh, que vayamos a hacer una práctica escolar allá, la pregunta es, ¿qué prácticas de intervención social van a cobrar importancia si lo que nos interesa es recuperar una lengua en un predio específico, ¿no? ¿Qué prácticas de intervención social cobran importancia si a lo mejor nos damos cuenta cuando estamos produciendo lo social que la importancia de la lengua no nos interesa como lingüistas, sino que la lengua permite articular relaciones sociales, cohesión social, solidaridad social, permite articular espacios, permite articular identidades sociales, ¿no? Si nos damos cuenta de eso y nos queremos involucrar en prácticas de intervención social que permitan justamente utilizar la lengua como una forma de articular a la comunidad, la pregunta es entonces, ¿qué tipo de articulaciones teóricas eso genera? ¿Qué tipo de diálogos queremos tener? ¿Con quién necesitamos dialogar? ¿Con qué autores y autoras o tradiciones de pensamiento necesitamos dialogar? No tanto embonar a una realidad, sino pensar más bien como en un diálogo, ¿no?
Y aquí entonces quiero resaltar la palabra de la relevancia. ¿Qué es lo relevante cuando hacemos prácticas de intervención social? ¿Qué tipo de diálogos o articulaciones teóricas son relevantes, ¿no? Porque lo que como trabajadoras sociales me parece que no queremos hacer es convertirnos en eruditas o especialistas de ciertas teorías sociales. Lo que queremos es entender qué tipo de diálogos teóricos son relevantes para el tipo de cambios sociales o de procesos sociales que queremos desencadenar en los espacios de intervención en los que habitamos, en los que nos enraizamos, en los que nos preocupamos por el otro y por la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué asunto práctico pienso yo que conviene considerar? Bueno, creo que es importante indicar a los estudiantes qué prácticas de intervención son relevantes para el tipo de cambios sociales que queremos lograr. Entonces, platicaba con una colega que está en un hospital con temas de cuidados paliativos, ¿no? Y entonces hablábamos justamente del tipo de prácticas de intervención social que son relevantes en un espacio de intervención de ese tipo. Y hablábamos del tipo de cambio social que se quiere lograr, ¿no? Y entonces hablábamos desde esta perspectiva de producir lo social, que la perspectiva de trabajo social es justamente cómo es que lo social está tan descuidado que ciertas personas son incapaces de encontrar en lo social formas de cuidado de su propio cuerpo, ¿no? Es decir, una persona que tiene una diabetes muy avanzada no encontró en lo social suficientes posibilidades para cuidar su propia enfermedad o su propio cuerpo, pero a través de las prácticas sociales, las relaciones sociales y los espacios sociales que esa persona requería para que su enfermedad no avanzara. En esa medida, en el que esa experiencia es como sorprendente, nos causa extrañeza, confusión, ¿qué prácticas de intervención son relevantes? ¿Cómo podemos atender lo social, ¿no? A través del cambio social que queremos lograr, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo enseñarle a los estudiantes cómo articular teóricamente eso para la intervención social? ¿Cómo tener un diálogo con la literatura? Y entonces, me parece que las preguntas que nos planteamos como trabajadoras sociales en relación a la articulación teórica, me parece que no tienen que ver con un asunto netamente epistemológico, ¿no? Es decir, no se reduce a las formas en cómo trabajadoras sociales conocemos nuestros objetos de intervención. No se reduce a eso, sino más bien lo que les quiero invitar es cómo podemos pensar más bien cómo es que el trabajo social sintoniza, coordina, interactúa, articula y da forma a sus objetos en sus prácticas diversas. Es decir, a mí, más bien, la pregunta sobre la articulación teórica no nos debe de interesar en tanto decir, la trabajadora social que está interviniendo en la comunidad triqui, en la recuperación de la lengua triqui, en el predio de la colonia de Torres, ¿está conociendo fielmente, objetivamente su objeto? ¿Tiene un fundamento teórico súper preciso, súper impecable, con toda una serie de proposiciones y teorías súper bien armadas? Creo que como disciplina que intervenimos en la realidad, creo que esta pregunta no es lo suficientemente interesante. Creo yo que es más interesante pensar cómo es que esa trabajadora social sintoniza, coordina, interactúa y da forma a un objeto llamado pérdida de la lengua y de la identidad en la comunidad triqui. ¿Cómo es que esa trabajadora social coordina muchas prácticas y técnicas de intervención para atender eso que está descuidado de lo social en ese espacio? ¿Cómo es que ella en su intervención misma le va dando forma a eso que es como que es, que no es de primeras como cognoscible, ¿no? Sino que la trabajadora social a veces tiene que estar un año ahí interviniendo para realmente entender a profundidad todas estas entramados y articulaciones que se están dando ahí. Y entonces yo le preguntaría más bien a esa trabajadora social, ¿qué tipo de prácticas de intervención están coordinando en esta práctica? ¿Cómo es que ustedes interactúan con la lengua? ¿Cómo es que
¿Cómo es que ustedes, que ahora están habitando ese predio 8 horas a la semana, cómo es que sus prácticas de intervención se ven influenciadas por las prácticas sociales de la comunidad triqui? ¿Están ustedes aprendiendo a ser solidarias también? ¿También ustedes aprenden de cómo se cohesiona? ¿Están aprendiendo mundo? ¿De cómo la lengua triqui considera sujetos al cielo, a las estrellas? O sea, cómo todo eso, esas prácticas sociales, se coordinan para atender una preocupación en común. En la trabajadora social, la preocupación es cuidar de lo social y en la comunidad triqui, rescatar su lengua. Sin embargo, esas prácticas, tanto de intervención como prácticas sociales, se coordinan. A mí me parece que una pregunta más interesante es cómo es que logramos coordinar mundos tan diferentes. Un mundo de una comunidad con una cosmovisión milenaria, con una disciplina más o menos de reciente creación. Bueno, asunto práctico a considerar que me parece que podríamos trabajar con nuestras estudiantes. Enfatizarles que el diálogo con la literatura teórica no implica buscar una teoría que encaje con la realidad social en la que estamos interviniendo. Más bien, invitarlas a pensar que cuando las queremos acercar a ciertos textos académicos, que ellas puedan pensar de qué forma nuestra elección de prácticas de intervención dan forma a ciertos objetos y cómo nuestras prácticas se coordinan con esto. Es decir, si nosotras elegimos dialogar con la teoría de acción, investigación y acción participativa, ¿eso cómo va a configurar de diferente manera nuestro objeto de intervención? Se va a volver un objeto diferente. Por eso les digo que no hay una realidad allá afuera, la estamos produciendo. Va a ser un objeto diferente. Si nosotras dialogamos con la Escuela de la Educación Popular en América Latina, nuestro objeto va a tener una forma, nuestro objeto de intervención va a tener una forma muy diferente. Pero lo importante, les digo, no es quedarnos en este rollo epistemológico de cómo le estamos dando forma a estos objetos de conocimiento. La pregunta yo creo que es más interesante es, bueno, ¿y cómo es que a partir de eso nuestras prácticas de intervención se coordinan? ¿Cómo tenemos que coordinar un objeto de intervención que se construyó en diálogo con la educación popular? ¿Qué prácticas de intervención tenemos que coordinar para, para, para un objeto que le dimos forma a través de la investigación, acción participativa y etcétera, ¿no? Me parece que acercando a las estudiantes a la literatura teórica, al diálogo con la literatura teórica desde esa perspectiva, pues puede ser un poco más fructífero. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que como trabajadoras sociales, cuando pensamos en este tema de la teoría o de la articulación teórica, la pregunta es, ¿cómo es que ensamblamos lo social? ¿Cómo es que ensamblamos estas asociaciones entre prácticas, relaciones, espacios sociales, sujetos sociales, tecnologías, incluso con compañeros no humanos, etcétera? ¿Cómo ensamblamos todo eso? Pero ¿cómo lo ensamblamos para la intervención? No cómo lo ensamblamos para satisfacer las proposiciones de una teoría. Es decir, no cómo yo voy a ensamblar lo social para que todo lo que estoy haciendo embone con la teoría general del sistema. No. ¿Cómo es que yo voy a ensamblar lo social y hacer todas esas asociaciones? Porque lo que me interesa es intervenir. Y entonces el diálogo que yo pueda hacer entre la teoría y mis prácticas de intervención o mis prácticas metodológicas requiere una articulación mucho más compleja. Requiere, en mi opinión, una articulación que pueda articular estos diferentes elementos. Lo que nos convoca aquí es la literatura teórica. Entonces, cuando acercamos a las estudiantes a un texto, me parece que una de las razones por las cuales a las estudiantes no les gusta leer es porque nosotras a veces no hacemos claro qué es lo que estamos tratando de hacer cuando les dejamos un texto. ¿Qué es lo que tienen que hacer con ese texto más allá de leerlo y entenderlo y darnos las ideas principales y secundarias? Me parece que es más importante acercar a las estudiantes a un texto diciéndoles cómo podemos dialogar con este autor o con esta autora para poder articular, coordinar, sintonizar nuestras prácticas de intervención con ese ensamblaje social que tenemos frente a nosotros. Es decir, si está ensamblado en lo social
una falta de identidad social o de cohesión social por la pérdida de la lengua triqui. ¿Cómo es que cuando le damos a los estudiantes un texto, les decimos, ¿cómo podemos dialogar sobre esta situación problemática que tenemos en el predio? ¿Cómo podemos dialogar con estos autores y autoras para, para entender cómo coordinar mejores prácticas de intervención? Pero ese diálogo no solamente tiene que darse con la literatura teórica, me parece que también es importante recuperar la propia experiencia situada de las estudiantes. ¿Cómo es que ellas viven y sienten, perciben esta situación problemática? ¿Qué cosas les causan confusión? ¿Qué cosas sienten que no están bien definidas? ¿Qué cosas, por ejemplo, escapan a los objetivos de la práctica escolar, pero que siguen siendo un problema que les afecta, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor hay problemas también de violencia sexual o violencia de género, pero escapan a las posibilidades de la práctica. ¿Cómo esa experiencia en las estudiantes puede también servir como un diálogo? ¿Cómo podemos dialogar con esas experiencias que tienen las estudiantes? ¿Cómo dialogar con nuestras prácticas de intervención? Finalmente, formativamente en las prácticas escolares, lo que estamos tratando es demostrarle a los estudiantes cómo se practica la intervención social en campo, en situaciones sociales reales. ¿Cómo dialogar con nuestras propias prácticas de intervención? Es decir, nuestras propias prácticas de intervención social, como fuimos formadas cuando estudiamos, ¿son suficientes para atender estas situaciones sociales problemáticas con las que ahora nos estamos encontrando? ¿Cómo podemos dialogar con esas prácticas? ¿Cómo podemos dialogar a lo mejor con estas tradiciones de intervención social que hemos tenido a lo largo de nuestra disciplina como trabajadoras sociales? Y dialogar no desde la destrucción, que a veces es algo muy fácil en la academia, ¿no? Es muy fácil en la academia llegar y destruir, porque no implica tanto esfuerzo, ¿no? Llegar y destruir. Pero construir desde el diálogo y dialogar con estas prácticas de intervención para construir prácticas de intervención nuevas es todo un reto, pero que me parece que formativamente puede servir mucho a las estudiantes. Y bueno, dialogar con las situaciones sociales problemáticas en sí mismas, ¿no? Estas situaciones sociales problemáticas no están dadas, las tenemos que producir. Tan es así que cuando pedimos a las estudiantes definir objetos de intervención les cuesta mucho trabajo, porque no es algo. Es una práctica. Producir objetos de intervención es una práctica que tenemos que practicar y enseñar a las estudiantes. Entonces, dialogar con cómo estamos construyendo o articulando las situaciones sociales problemáticas me parece que es importante, ¿no? Y bueno, por supuesto, dialogar con otras personas humanas y no humanas, porque finalmente este diálogo sería muy estéril si en el caso de la comunidad Triqui no dialogáramos con la comunidad Triqui, no fueran parte de este diálogo, este entramado que les estoy mostrando aquí. Entonces me parece que articular teoría se vuelve algo más complejo, se vuelve una práctica más dentro de toda una serie de prácticas que juntas configuran lo que entendemos como intervención social desde el trabajo social, ¿no? Bueno, ahí está la palabra diálogo y entonces hay que enseñarle a nuestras estudiantes a tener ese diálogo y una forma en la que me gusta como definirlo es cómo le enseñamos a las estudiantes a pensar con lo social, no pensar con los textos o exclusivamente con los textos académicos, sino pensar con lo social. Pensar con lo social es, después de que yo ya tuve una experiencia situada en campo, en lo social, diálogo con la teoría, diálogo con la experiencia situada, diálogo con nuestras prácticas de intervención, diálogo con la situación social problemática y diálogo con otras personas que están involucradas en esa situación social problemática. Y entonces toda esa articulación es ahora sí pensar con lo social. Ya no solamente es teoría, 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 teoría y después práctica, práctica, todo eso separado, no. Lo que queremos es entrelazar. Y en ese sentido, cuando yo digo esto, siempre viene como el asunto de la legitimidad del trabajo social, ¿no? Como de que siempre y constantemente, bueno, no siempre, constantemente hay un cuestionamiento a la legitimidad de lo que hace el trabajo social, que si no es suficientemente científica, que si solamente es empírica, que si no agregamos suficiente teoría a nuestras intervenciones, que nos hace falta esto, que nos hace falta lo otro.
Michael Payne, en ese texto que les mostré, se pregunta por qué es lo que le da legitimidad al trabajo social. Y a mí me parece que debemos de desanclarnos mucho de buscar la legitimidad en las ciencias sociales. Me parece que lo que le da legitimidad a nuestro actuar es la capacidad que tenemos de influenciar lo social para hacer lo social más habitable para múltiples sujetos y sujetas sociales. Entonces, quisiera hablarles en ese sentido un poquito más del término de ensamblaje que tomé de este libro de, bueno, lo coordinó un colega, Rui Serna, en un libro que se llama Humanos más que humanos sino humanos, donde habla del concepto de ensamblaje y que me parece muy ilustrativo y sugestivo para la forma en la que nosotras podemos ensamblar lo social. Entonces, él y otras colegas dicen, y ya ahorita cierro en unos 10 minutos, seguro, no te espantes. Eh, lo que dice es, el concepto de ensamblaje llama la atención sobre los aspectos dinámicos y las propiedades emergentes que caracterizan la convergencia y conectividad que pueden forjar entidades que poseen naturalezas disímiles. Esto porque es muy importante. Cuando nosotros estamos ensamblando lo social, justamente estamos articulando aspectos dinámicos y propiedades emergentes de lo social. Es decir, lo social siempre es dinámico, pero también es emergente. Cuando decimos acá emergente, es que contrario a la ciencia positiva, no podemos predecir qué es lo que va a emerger en lo social. ¿Y por qué llamarle intervención a la intervención social? Porque cuando nosotras vamos a esos espacios, intervenimos en el sentido de que nuestra presencia ya modifica lo social, porque entra un elemento nuevo, ¿no? Bueno, los ensamblajes pueden entenderse como asociaciones que forjan entidades múltiples y heterogéneas que funcionan juntas, ¿no? Es decir, ya lo dijimos, necesitamos hacer asociaciones. De allí que el ensamblaje sea una propiedad emergente relacional, esto es súper importante porque nos sirve mucho en trabajo social pensar relacionalmente todo el tiempo, en el que las partes se conectan entre sí para formar un todo. Lo que queremos hacer con nuestros ensamblajes en lo social es encontrar todas esas asociaciones que son problemáticas, más bien que configuran una situación social problemática. Porque si nosotras quisiéramos asociar absolutamente todos los elementos que hay en lo social, nos veríamos desbordados. Lo que queremos hacer es ensamblar, asociar todos estos elementos que están configurando una situación social que nosotras y la comunidad o las sujetas sociales consideran problemáticas. Y a ese respecto, entonces, hay algunas formas como de mirar la teoría que quisiera yo desechar para el trabajo social, que quisiera que abandonáramos estas miradas de pensar la teoría para que pudiéramos entonces pensar a la teoría como a la articulación de teoría como una práctica más de nuestra práctica de intervención social. La forma tradicional en la que se concibe hacer teoría, no, es que el conocimiento válido no debe de contener las huellas de los sujetos que participan. Necesitamos hacer teoría en la que nuestra subjetividad no forme parte. Debe ser puro, sin prejuicios, sin ruido, a riesgo de estropear la imagen especular clara de un objeto de una ciencia, ¿no? Es decir, necesitamos encontrar o definir la violencia sexual, la exclusión social de forma pura, de forma supercientífica, destilada. Y lo que buscamos es una imagen casi de espejo, ¿no? Especular de ese objeto. Me parece que en trabajo social esta perspectiva de teoría no nos sirve. Después hay una perspectiva un poco más crítica, ¿no? Que indica que aquello que se une a la búsqueda de un método sano no lo hemos encontrado. Es decir, no hemos encontrado un método que nos permita explicar la realidad así súper objetivamente. Pero lo que hicieron estas personas fue más bien entonces separar a la ciencia de otros tipos de conocimiento y entonces decir, la ciencia es el único conocimiento válido y entonces necesitamos separar a la ciencia de otro tipo de conocimiento. Esto a mí me parece también muy problemático y me parece que tampoco es el tipo de teoría el tipo de articulación teórica que queremos practicar como trabajadoras sociales, porque me parece que históricamente, y esto es algo que se dice poco, pero creo que históricamente
Nuestra forma de hacer intervención social se ha construido a partir de nosotras también aprender cómo es que los sujetos y las sujetas sociales cuidan de lo social. Es decir, yo estoy seguro que muchas formas de practicar la intervención social las hemos aprendido de cómo las comunidades cuidan de lo social de forma orgánica, o si se quiere decir. Y a lo mejor no lo decimos cuando hacemos la sistematización, pero se ha ido transmitiendo de generación en generación esas prácticas de intervención que vienen más bien de prácticas sociales que aprendimos como trabajadoras sociales en el campo, de personas que no estudiaron una ciencia o una disciplina, ¿no? Y eso creo que es importante empezar a visibilizarlo. Y por eso siento que esto no nos sirve. Luego hay otra perspectiva que es metodocéntrica, ¿no? Que es un poquito por donde estamos yendo. Es decir, articular teoría se vuelve ya parte de un método, ya no es un momento separado de la práctica, sino que es parte esencial de las metodologías. Y entonces, más bien, esta tradición de pensamiento lo que se pregunta es, ¿cómo se formó el método experimental al que una disciplina pertenece? Esta perspectiva de hacer teoría metodocéntrica desde el trabajo social, lo que se preguntaría es, ¿cómo es que históricamente se configuró la intervención social? ¿No? Bueno, y entonces aquí la representación pasiva de un objeto ya no es lo que vamos a entender por ciencia, ¿no? Sino más bien lo que queremos entender son las articulaciones que circulan en torno a los objetos científicos. Lo que queremos entonces es, si estamos hablando de cohesión social, no queremos buscar una teoría que embone. Queremos entender cómo la exclusión social se articula con toda una serie de cosas, entre las que obviamente se incluye, ¿no? El diálogo con la teoría. Pero aquí viene algo que a lo mejor si estuvieran distraídas durante la presentación, algo que sí no quisiera que pasara de largo, esta última que voy a decir, que es muy importante. Porque en esta última perspectiva, y hasta lo voy a leer, cuando pasamos de un objeto, es decir, lo voy a traducir más bien al lenguaje del trabajo social. Cuando pasamos de la intervención a la sistematización, no dejamos el ámbito material del campo para entrar en el de la teoría. Es decir, después de que yo fui a campo, me regreso a mi escritorio y empiezo a hacer teoría. Eso no es lo que pasa. Lo que tenemos que pensar para poder pensar la articulación de la teoría es más bien que estamos pasando de una práctica a otra. En campo tenemos prácticas de observación, experimentación, intervención, ta, 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 y pasamos a otra práctica que es de dibujo y de escritura. Pero siempre todo esto está articulado porque nosotras lo que escribimos lo pensamos en campo. Entonces, son prácticas diferentes, pero son parte de una misma práctica de intervención social. Bueno, para cerrar, ¿cuál sería entonces una buena manera de investigar, de ensamblar y de manipular lo social, digamos, desde la perspectiva del trabajo social? Bueno, tenemos que abandonar esta idea vieja, anquilosada, ¿no? De que hacer teoría es empezar a escribir fielmente sobre lo que son esos objetos de intervención con los que estamos. Me parece que las nuevas preguntas que tenemos que estar haciendo es ¿cuándo nuestras intervenciones son buenas? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿En qué contexto? ¿Y para quién son buenas nuestras intervenciones? Y entonces, el buen conocimiento ya no se trata de encontrar las mejores teorías o de representar o de volvernos eruditas, sino que esto es muy importante. Lo que quisiera que hiciéramos es más bien cómo en cambio nuestras intervenciones en lo social se convierten en formas valiosas de vivir con lo social, de hacer habitable lo social para otros sujetos y sujetas. Esa es como la pregunta. Bueno, a manera de epílogo, ya para ir cerrando y no aburrirles más, la legitimidad como disciplina me parece que no nos da la cantidad de teoría que utilicemos, que es una idea errónea que hemos tenido, pero que además hemos entendido que hacer teoría es un momento muy separado de lo que hacemos en campo, que es como involucrarnos en campo y luego ir a escribir en un escritorio y esto está desvinculado y aunque se retroalimenta, son dos prácticas diferentes. Me parece que hacer práctica de intervención social
implica dos tipos de prácticas, ¿no? Técnicas de intervención como tal y articulación teórica y producción de lo social. Esta perspectiva nos da la capacidad de que nuestras prácticas de intervención son herramientas capaces de influir y cambiar lo social, que al final es lo importante y lo que queremos lograr, pero en función de aquello que es relevante para quienes participan de una situación social problemática. Entonces, nuestro diálogo con la teoría o con ciertas tradiciones de pensamiento me parece que tiene que estar alineado con la relevancia que tiene para las personas que participan de esa situación social problemática. Y finalmente, nuestra capacidad de influir en lo social en sintonía con la relevancia que la situación social problemática tiene para que participan en ella, nos la da nuestra capacidad de ensamblar lo social y poner a dialogar esas asociaciones. Si nuestras estudiantes logran aprender esa habilidad de ensamblaje, diálogo, de coordinación de prácticas, relaciones, espacios sociales, para construir un futuro en donde lo social sea habitable para la mayor cantidad de seres, tal vez, y solo tal vez, habremos tenido éxito en su formación como practicantes del trabajo social, que al final es lo que quería transmitirles el día de hoy. Entonces, muchas gracias y le cedo la palabra, supongo que al maestro Hugo. Muchas gracias, maestro Cristian, por esta reflexión que colocas, por esta propuesta que haces en relación a nuestras posibilidades en nuestra gran profesión de no solo esta vinculación de teoría práctica, sino poder mirar lo que tú nos propones como un diálogo, como un ensamblaje para hacer, y esto me parece maravilloso como lo colocas, hacer lo social más habitable para una mayor cantidad de seres vivos, ¿no? Eso me parece muy, muy grande. Abrimos el diálogo, tenemos unos minutos más, vamos en muy buen tiempo. Si ustedes gustan compartir, comentar algo en relación a lo que el maestro Cristian nos invita a tomar, a reflexionar, a colocar, pues está abierto el micrófono. ¿Alguien gusta poder colocar algo? Anímense, por favor. Muy, Es que luego lo malo de estos formatos es que acaba la presentación y apenas estás como digiriendo todo lo que pasó. Y ajá, por eso no está digiriendo todo lo que pasó y entonces como de repente dicen, bueno, y tienes una pregunta y es difícil como articularla, ¿no? Entonces a lo mejor un poco de tiempo no hace daño. sí, muchas Sí, gracias, maestro. Que diríamos en otros tiempos, en otros ayeres, lo que nos compartes es provocador, innovador, y entonces pues sí da, ¿no? Como para poder hacer ahí un diálogo. Ya tenemos varias manos levantadas. Maestra Imelda, por favor, le dejo la voz. Muchas gracias, maestro. Pues, maestro Cristian, agradecerte como siempre el, la removida de neuronas, ¿no? Otra vez para repensar cómo estamos pensando nuestras prácticas, ¿no? Y en esta propuesta que nos colocas justamente me hace pensar y como bien decías, ¿no? También en este momento en el que nos vas dejando ahí como poder articular justo todas las ideas que se van colocando, pero pensando en cómo la práctica misma, pensarla desde el diálogo en el ejercicio propio del momento, ¿no? Y no dejar para otro momento la teoría, el cómo pensar esta posibilidad de articulación en la realidad misma, en el momento en el que se está viviendo, ¿no? Y justamente ahí la complejidad de cómo llevar esta reflexión también acompañada de los procesos de la realidad que se van viviendo, pero también hacer sentido y saberse como quienes también incidimos en esa realidad
de lo que observamos, ¿no? Y cómo al ser sujetos que interactuamos en esa realidad de quienes observamos en esa problemática, ¿no? Eh, pues para ellas también su realidad va siendo distinta en tanto nuestra presencia en esos espacios. Y el cómo justamente aquella tan mal criticada en ciertos momentos subjetividad, pues hoy cobra relevancia y no desde, desde el estigma justamente de la subjetividad, ¿no? Sino desde la importancia en el cómo vamos construyendo en ese mismo sentido el objeto desde el cual nosotros podemos hacer una intervención, ¿no? Me da mucho gusto, maestro, que nos, o en lo personal me dejes reflexionando también desde estas formas de acercarnos a la realidad. Me da mucho gusto saber que hayan otras miradas, otra propuesta, y te agradezco como siempre, pues la movida de poder pensarlo ahí distinto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Nada más para responder rápido, porque si no se me va, si me ponen varias personas juntas, se me va el hilo. Me parece que esto que comento, cuando uno ve como los estudios que se han hecho en historia de la ciencia, realmente incluso las ciencias naturales funcionan de manera muy similar, ¿no? Ahorita si quieren en el chat les dejo algunos de esos estudios, pero me parece más bien que esta idea de mistificar o de darle como un peso a la teoría como muy místico, como muy lejos del trabajo social, me parece más bien que tiene que ver con una idea errónea de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo mismo pasa en ciencias naturales, ¿no? Hay un trabajo muy famoso de Reinberger, se llama él, que habla sobre la síntesis de proteínas para descubrir el ARN, ¿no? Y entonces él se da cuenta de que cuando empezaron a sintetizar proteínas, no había una teoría de entremedio, ¿no? Entre esa síntesis. O sea, realmente los científicos y las científicas que participaron en eso estaban probando cosas y a ver qué salía y ya después empezaron a articular teoría a partir de eso, ¿no? Entonces, de repente en ciencias sociales me parece, y sobre todo creo que hay una sobreexigencia para el trabajo social eh, por el tema de que luego estamos muy deslegitimadas por X o Y razones. Me parece que no se entiende qué es lo que hacemos, ¿no? Y como comenta amablemente María Auralia Acuña en su comentario, ella comenta, y me parece muy acertado, ¿no? Que ella en su práctica de octavo y noveno, lo que yo dije es lo que hace, ¿no? Y me parece que sí, que es lo que hacemos, pero lo que yo me pregunto es, ¿por qué cuando ya tenemos que académicamente presentar lo que estamos haciendo, de repente salen estos discursos de es que no se usó suficiente teoría, o no hicimos esto, o estamos mal, o me parece que ahí es donde yo no, ya no encuentro como claridad, ¿no? De por qué seguimos pensando en la teoría como algo tan místico, como tan elevado, ¿no? Pero bueno, justamente María tenía la mano alzada, entonces igual si quiere comentar su comentario. Gracias, maestro Cristian. Maestra Oralia, si gusta, por favor. Bueno, buenos días. Ya les había yo comentado que este tipo de cursos de ejercicio de pensar y repensar lo que es la acción de trabajo social a nivel individual, grupal y comunitario, nos da siempre momentos de reflexión al término de cada Unos que trajeron. ¿sí? Ah, perdón, ¿no escuchan? ¿O sí? Bueno, entonces en ese sentido hay diferentes, nos vamos encontrando durante la carrera lo que viene siendo las diferentes teorías y en qué momento surgen y cuál es la interpretación de cada teoría para acercarse a la realidad, ¿sí? Entonces,
Yo soy profesora del octavo y noveno semestre, que es la práctica de escolar de intervención en instituciones. Ya los alumnos pasaron, las alumnas pasaron por la comunitaria y la regional. En estas dos prácticas ya aplicaron algunos elementos y líneas de intervención, tanto en comunidad como en regional. Y ahora vamos a las instituciones. Aquí yo me he encontrado de que ya algunos, no todas ni todos, pero algunos sí ya han manejado algunos enfoques teóricos. Pero yo considero que la carrera de trabajo social forma gente pensante, ¿sí? Y comprometida con la sociedad y con el ser humano. Entonces, hay algunas teorías que no abordan al ser humano tal integral. Entonces, en ese sentido, a los alumnos habría que identificar desde dónde están ellos proponiendo y hablando. Y entender también que en un grupo podemos tener una diversidad de comprensión de la realidad y de cómo hacer el cambio. Entonces, en este sentido, una tarea ardua de docentes en este nivel sería identificar con qué grupo estoy, qué es lo que voy a aportar, qué voy a aprender, qué habilidades tengo, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, en el campo de la salud, que es donde yo manejo el trabajo social, pues intervienen en la salud una diversidad de disciplinas, ¿sí? Entonces, en este caso, luego nuestra profesión se desconoce. Se cree que trabajo social aplica cuestionarios y resultados y punto, ¿no? O hacer entrevistas estructuradas, no estructuradas, en fin. Pero nosotros vamos más allá. Nosotras vamos más allá. Es analizar el contexto y desde cómo lo vamos a analizar. Y un reto es hacer un trabajo interdisciplinario. Es decir, desde dónde lo ve el médico, la psicóloga, ¿sí? El abogado, el político, ¿sí? En sí, una serie de disciplinas que están en la obligación de resolver la solución de problemas, tener la solución de problemas sociales que beneficien a las comunidades. Y para esto, pues está la teoría crítica, la que está impulsando esa situación de integración de un conocimiento para dar resultados para el cambio social que queremos, ¿sí? El humanismo. Entonces, en ese sentido, pues sí, nos hace reflexionar cómo tomamos las teorías, cómo las aplicamos y escucharnos entre nosotros y entre nosotras y con respeto, ¿sí? De qué estás aportando, desde dónde, y también quien hace esto, decir desde dónde estoy hablando, desde esto, dónde estoy aportando. Entonces, yo pues le propondría pues que tuviéramos más ejercicios de este sentido. Yo creo que es necesario esas mesas de diálogo entre los profesores, ¿sí? Teóricos y metodológicos y prácticos para que sepamos hacia dónde estamos yendo, y qué es lo que queremos. Y si tomamos en cuenta la misión y visión de las instituciones y de nuestra propia institución, que es la universidad, pues podemos hacer algo por este México. Gracias. Muchas gracias por su comentario y me despierta muchas cosas, por eso también le agradezco. Y una de las cosas que me parece que su comentario me ayuda a recordar es
que lo interesante entonces es cómo es que a pesar de que tenemos diferentes perspectivas y posturas teóricas, cómo a pesar de eso logramos coordinarnos. No, es decir, si Hugo es súper radical, teoría crítica, y a lo mejor yo vengo de teoría general de sistemas, pero cuando estamos haciendo una intervención en la social nos coordinamos. Y por eso es que me parece que este énfasis excesivo en la teoría me parece que es insuficiente para explicar lo que es el trabajo social, porque la pregunta es, ¿cómo es que a pesar de tener enfoques teóricos diferentes o perspectivas del mundo diferentes, logramos coordinarnos? Y lo que nos coordina es que lo que sí tenemos son prácticas de intervención comunes. Nos coordinamos a través de prácticas. Dejé una bibliografía en el chat que se llama El cuerpo múltiple y me gusta mucho porque es justamente sobre la práctica médica. Y entonces ahí lo que dice es cómo es que de diferentes disciplinas en la medicina se coordinan para diagnosticar ateroesclerosis. Y entonces, ¿cómo es que el radiólogo o la radióloga, el laboratorista, el médico, la persona de rehabilitación, etcétera, trabajadoras sociales, etcétera, todas se coordinan para dar forma a este objeto que es la ateroesclerosis, ¿no? Para poder atender integralmente a pacientes. Pero para el laboratorista, la ateroesclerosis es un objeto diferente que para la persona de rehabilitación o la persona que estudia psicología. Pero al final se coordinan. Y entonces por eso me parece que centrarnos más bien en la teoría como, más bien en la articulación de teoría como una práctica, me parece importante porque aunque tengamos perspectivas teóricas diferentes, al final logramos coordinarnos. Eso es lo sorprendente. A pesar de venir de mundos y perspectivas diferentes, logramos coordinarnos. Y a ese respecto les dejé otra bibliografía en la primera imagen que se llama Culturas Epistémicas. Me parece que trabajo social ha ido construyendo su propia cultura epistémica de conocimiento, de coordinación de prácticas, etcétera, pero que nos hace falta a lo mejor hacerla más explícita, ¿no? Para que, eh, como decía María, para que podamos defender y explicitar frente a otras disciplinas que tienen prácticas muy diferentes, qué es lo que hacemos. ¿No? Entonces, muchísimas gracias por el comentario porque me ayudó a recordar esto. Gracias y le regreso la palabra a maestro. Muchas gracias, maestro Cristian. Maestra Beatriz Ríos, por favor, tiene usted la voz. Gracias, buen día. Ah, yo agradecer a nuestro compañero Cristian por sus aportaciones. De pronto olvidamos que hay una diversidad eh, de posicionamientos y de usos de la teoría. Y queremos, como decía Cristian, encajar no solo la teoría, queremos que los encajar a los sujetos en ese marco y es lo que nos lleva a una serie de crisis. Esto me parece muy útil que lo escuchemos muchos, un- o unos cuantos en relación a la planta académica que tenemos en nuestra escuela, que lo escuchemos unos cuantos para que empecemos a trabajar en ello tanto en aula, en la práctica escolar, ¿no? Con nuestros estudiantes, pero sobre todo nosotros que ya estamos en la práctica profesional. Esto es pertinente tener otras visiones, esto para poder de verdad em, entender cuándo lo que hacemos a su vez hace sentido para los sujetos, sin tratar de encajarlos. Y sí, yo invito al diálogo. He escrito algo, una pequeñez sobre eso, el diálogo, la autorización, la autonomía de los sujetos para que nosotros podamos entonces sí encontrar una forma de construir un sentido y tal vez contribuir a la teoría. Agradezco mucho tus aportaciones, Cristian, y agradecería más que muchos la pusiéramos en práctica. Es
muy necesario en estos momentos en nuestra escuela y en nuestra sociedad. Muchas gracias, Cristian. Gracias, compañero. Gracias, Beatriz, también por tu comentario y me gustó mucho escucharte también porque me hiciste recordar algo. Hay algunos artículos que se pelean mucho sobre cuál es el objeto de estudio del trabajo social. Y entonces creo que una forma de darle la vuelta a eso es decir, más, parece ser que hay muchos objetos de estudio del trabajo social, porque como las prácticas de intervención social, desde la perspectiva que lo estoy presentando, desde las prácticas de intervención social configuran diferentes objetos, producen diferentes objetos. Y como hay mucha diversidad de prácticas de intervención, se constituyen una diversidad de objetos. Entonces, hay un artículo que sacó recientemente Miguel Bautista y Martín, siempre se me olvida su nombre, pero ustedes los conocen, que decía que había 150 o 500 objetos de estudio. Pero creo que su error es que están confundiendo que esos objetos son diversos porque las prácticas de intervención social que les dan forma son diversas. Más bien lo que él encontró fue 550 formas diferentes de hacer intervención social. Bueno, es una hipótesis. Y ahorita les dejé un libro que se llama Doctores y Sanadores. Es un libro hermoso. Ojalá que, todavía no esté en español, pero ojalá que si saben inglés o sepan cómo traducirlo, lo hagan. Porque dice, ¿qué vale más? ¿Que una persona que tiene problemas de salud mental vaya con un psiquiatra o que vaya con un sanador tradicional? Y entonces en este libro se aborda un estudio de caso de sanadores en el África subsahariana. Y entonces lo que llega a la conclusión es que los sanadores tradicionales son más exitosos, al menos en este contexto, de curar enfermedades mentales que los psiquiatras. Y entonces lo que se dice es, ¿cómo estamos entendiendo lo que significa hacer ciencia ahora? O sea, no es, lo importante es hacer ciencia a toda costa, aunque signifique imponer formas de mirar mundo o destruir mundos. O sea, como hay una perspectiva en la cosmovisión triqui de que si le quitas los garrapatas a los perros, pierden su habilidad para cazar. Y si nosotras como trabajadoras sociales nos volvemos portavoces de la ciencia, si seguimos aspirando a ser una ciencia, nuestra intención es destruir ese mundo y decir, no, esas son creencias, ya no quieren en eso, ta, 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 ta. Entonces, en este libro, y me ha servido mucho para pensar esto, de doctores y sanadores, define a la medicina como el arte de influir el cuerpo para que se sane a sí mismo. Y entonces los sanadores entran en esa definición, porque los sanadores comunitarios lo que hacen es, a través de ciertos rituales, reintegrar a la persona con problemas de salud mental a la comunidad, a la familia, y la persona tiene mejoría. Entonces, si la medicina es el arte de influenciar el cuerpo para que sane a sí mismo, ¿no será que podríamos pensar al trabajo social como la disciplina que es capaz de influir en lo social para hacer habitable lo social? Y entonces ahí ya no importa el objeto de estudio, importa más bien si nuestras prácticas de intervención social son capaces de influir lo social para hacerlo habitable para la mayor cantidad de seres, humanos y no humanos, ¿no? Entonces, por ahí como que va mi investigación doctoral, pero ese ya es otro tema. Le regreso la palabra al maestro Hugo. Gracias, maestro Cristian. Maestra Miriam Brito, por favor, un gusto saludarle. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias, maestro Hugo. Muchas gracias por el uso de la voz. Maestro Cristian, yo de entrada hay que irnos situando. Yo soy practicante de sociología, como nos llamó, y he disfrutado muchísimo, muchísimo tu charla. Me encantó esto que colocaste en este momento de que no encontró en lo social esta persona que no pudo hacer este autocuidado de sí en el caso de una diabetes, ¿no? Por ejemplo, o sea, me encantó esta pregunta. Me lleva mucho, mucho, mucho. Y bueno, coloco lo de que yo soy de sociología porque, bueno, pues yo por supuesto estoy em, en otro lugar, además estoy en las materias de género. Y una disculpa porque no puedo abrir mi cámara en estos momentos. Em, y estoy desde ese otro lado, pero la verdad es que estos 4 años que llevo en la ENS he aprendido no solo a respetar, porque siempre he respetado todas las disciplinas, sino extra mega valorado lo que hace trabajo social y entender de dónde vienen los prejuicios.
No, justo yo vengo de una disciplina tan arrogante, perdón que lo coloque así, lo he dicho en todos lados, tan arrogante como la sociología, ¿no? Por considerar que lo teórico es lo más importante, ¿no? A propósito del tema. Entonces, nada, agradecerte mucho eso, me llevo pensando muchas cosas. Siempre que he podido ir a charlas, a talleres, a cursos que han dado intervención, siempre ahí ando husmeando. ¿No? Muchos los hacen en presencial y pues ya no, ya se me ha complicado. Pero he disfrutado mucho la charla y solo eh, como, como para pensarlo, lo coloco en la mesa. Sé que es polémico, pero justo en esto de seguir cuestionando muchas de las relaciones de saber poder de la ciencia en general, yo al menos con mi estudiantado ya no trato de ya no usar objeto de estudio, porque como sea, utilizar la palabra objeto de estudio nos sigue colocando en una posición de poder respecto de los sujetos y de la otredad, ¿no? De ustedes son el objeto de estudio. Entonces, sobre todo cuando tengo cuando me toca dar con familias, protección social de las familias, les pongo mucha énfasis, ¿no? En que no les digan objeto, en que humanicemos, ¿no? Humanicemos porque pues ahí hay de entrada una construcción epistemológica hegemónica, ¿no? Sobre ello y sobre las posiciones de poder en las que nos deslizamos pues todo el tiempo. Solo sería eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Miriam. Y pues creo que justo por eso quise nombrar mi última diapositiva epílogo, porque creo que no tengo conclusiones, porque no hay nada que concluir aquí, sino más bien creo que todavía quedan muchas cosas Así es. abiertas. Así Y es. esto que comentas de las disciplinas es muy importante. Les dejé acá un libro que se llama Cosmopolítica de Isabel Stenger. Y bueno, Gracias. digamos que si tuviera que yo decir a qué tradición pertenezco, digamos, además de ser trabajador social, pues soy como de la camada de estudios de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, Qué en bonito. este ya como cosmopolítica, ¿no? De, qué decisiones políticas tomamos en torno a ser portavoces de la ciencia, porque finalmente, de Así alguna es. u otra manera, la gente en campo nos reconoce como portavoces de la academia o de Así la es. universidad o de Exacto. algo, ¿no? Eh, y me parece justamente que en este libro de Cosmopolítica, Isabel Stengers propone un concepto que se llama ecología de prácticas. Y entonces lo que ella dice justamente es cómo ver a las prácticas humanas en general y no humanas, cómo ver a las prácticas ecológicamente, como una red o un entramado no jerárquico, ¿no? En donde lo científico puede quedar descentrado. Y me parece que, yo lo he dicho, bueno, lo quiero repetir, me parece que es una virtud que al trabajo social no se le haya considerado o no se le haya dado este estatus científico, porque me parece que nos facilita descentrar lo científico en nuestras prácticas de intervención social. Ya no llegar como portavoces de la ciencia, ¿no? Que traen como propuestas que han sido como articuladas, a lo mejor incluso en otras geografías del norte o lo que sea, sino más bien cómo poner al centro, cómo coordinar diferentes prácticas de cuidado de lo social. Y para eso yo lo digo, en mi barrio y seguramente en el barrio de todas ustedes, hay personas que logran articular lo social y cuidar de lo social sin necesariamente haber estudiado algo. Simplemente esas personas así fueron socializadas. Y entonces en una ecología de prácticas, más bien sería que las prácticas de intervención social, que puedan coordinar esas prácticas para que, para que juntos y juntas cuidemos de lo social. Eh, Es decir, personas que son muy buenas organizando socialmente, personas que son muy buenas preocupándose por otros y otras, personas que son muy buenas cohesionando, incluyendo otras personas. En la perspectiva de Isabel Stengers es, en esa ecología de prácticas, ¿cómo logramos desjerarquizar a las prácticas científicas como en el centro o como portavoces de la realidad, de esa realidad última, supuestamente objetiva, ¿no? Y me parece que la gran ventaja de trabajo social es que como no tenemos ese estatus, logramos descentrarnos de lo científico muy hermosamente y coordinar muchas prácticas para hacer cosas muy hermosas en campo que desde una perspectiva científica no son metodológicamente válidas o no tienen un fundamento teórico. Pero al final, regresando a lo que decía, si el trabajo social es la disciplina que se encarga de incluir lo social para hacerlo más habitable,
que lo científico esté en el centro es irrelevante, ¿no? Bueno, esto lo dije muy fuerte y también es muy polémico, como diría Miriam, pero quiero matizar. Más bien, no se vuelve irrelevante, pero ya no es lo central, ¿no? Entonces, bueno, creo que la propuesta en trabajo social, como para ir cerrando la sesión, bueno, perdón, Hugo, si no tenías planeado cerrarla, pero como para pensar en una especie de epílogo más, epílogo 2.0, sería que el reto que estamos viviendo frente a lo que está sucediendo en lo social, muchas cosas como emergentes, ¿no? Entre genocidios, desplazamientos, están colapsando relaciones entre estados y muchas cosas. ¿Cómo trabajo social, más bien, cómo como practicantes del trabajo social podemos asumir este reto de tratar de cambiar situaciones sociales problemáticas para construir futuros habitables en lo social? Pero que esos futuros habitables estén construidos no solamente apelando a tradiciones teóricas de pensamiento en las ciencias sociales, sino apelando a un diálogo que articule literatura teórica, preocupaciones comunes, horizontes de futuro, especulaciones sobre cómo podríamos vivir de diferente manera y un sinfín de cosas que creo que es más importante dialogar. Y que en ese sentido me parece que la invitación de Martin Zabransky, que es el penúltimo libro que les dejé, es recuperar un poco como lo que decía Foucault en sus últimos años de vida, como una ética del pensamiento, que se preocupe no tanto por hacer diagnósticos super teóricos de nuestra época, sino más bien de seguir preocupándonos por cómo queremos vivir. Y me parece que esa es la pregunta que trabajo social no solamente puede dar respuestas inconclusas, sino que me parece que tenemos las herramientas para materializarlo, ¿no? Y ya pasamos de cómo debemos vivir a practiquemos esas nuevas formas de vida. Ese sería como mi epílogo de esto. Gracias, Hugo. Muchas gracias, maestro Cristian. Maestra Norma, antes de cerrar, no sé si quieras dirigirnos algunas palabras, por favor. Muchas gracias, maestro Hugo. Gracias a todas, todos. Espero me escuchen, es que hay un problema con el audio, ¿sí? Por eso me acerco un poco. Pero gracias a todas, todos. Y maestro, de verdad, valoramos mucho la manera en cómo abordas esta temática, que es un cuestionamiento común para las y los trabajadores sociales, pero también para quienes estudiamos la parte de las ciencias sociales, la sociología, la teoría social. Esto ha sido muy importante. Gracias por ello y pues nos estaremos viendo ya el próximo martes 3 de febrero por los pasillos de la escuela. Me dará mucho gusto saludarles, darnos un abrazo, ¿no? Sigue siendo válido el abrazo de inicio de año. Así que gracias a todas, todos y estén pendientes. En breve les haremos llegar la constancia de participación a estos microtalleres. Maestro Cristian, pues te dejamos el compromiso de continuar participando con nosotros. Estamos también en un seminario permanente de la práctica escolar, a donde también nos encantaría nos acompañaras como ponente. Muchas gracias por la invitación y pues te tomaré la palabra. Gracias, maestro. Un abrazo a todas y todos y nos estamos mirando. Les reiteramos la invitación para el próximo 7 de febrero al tradicional convite de inicio de semestre. Esperemos vernos por allí para que ya no sea una cuestión de acercamiento. Muchas gracias. Maestra Oralia, perdóname, antes de cerrar, tienes la mano levantada. Am, Creo que la dejó levantada, ¿verdad? ¿O estaba Creo que sí. aplaudiendo? Creo que sí, ¿verdad? Pues muchas gracias a todas, todos. Nos estamos mirando. Muchas Gracias, gracias. maestras, Hasta maestros. luego, buena tarde. Buenas tardes. Dialoguemos, articulemos para hacer lo social más habitable. Muchas gracias, maestro Cristian. Fuerte abrazo. Chao. Seas linda tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego.